Gracias, señor presidente. Señorías, soy Rajoy. No sé si usted es consciente, pero lo primero que debe constatarse hoy es que empieza a ser ya insostenible para la dignidad de nuestro país que usted comparezca en los consejos europeos una vez tras otra con la mochila cada vez más cargada de corrupción. Y eso hay que decírselo porque la pregunta que hay que hacerse es ¿qué credibilidad puede tener un país que tiene de presidente del Gobierno al presidente de un partido que está corroído por la corrupción? Esto no es un problema solo de peso político, es un problema de legitimidad, de autoridad moral. Y, desgraciadamente, la corrupción no es un buen acompañante para eso. Y esa puede ser, posiblemente, la razón por la que usted, para hacerse perdonar esa lacra democrática, ese déficit de legitimidad, se comporta como el martillo de herejes contra todos los que se oponen a las políticas de la Troika. Solo así se explica la agresividad que usted y su Gobierno han tenido, ese papel que se han autootorgado de azote del Gobierno y del pueblo griego, que de manera inconcebible usted hace en contra de los intereses de la ciudadanía española. Señor Rajoy, entienda de una vez por todas que a la ciudadanía española sí que le interesa que se abra paso las propuestas de reestructuración de la deuda. Y no me vuelva usted a hacer lo mismo de siempre, confundir eso con impago o con salida del euro. No haga trampas. Estamos hablando de reestructuración de la deuda, como se ha hecho siempre en todas las crisis financieras de esta naturaleza. Una reestructuración que permita reequilibrar esfuerzos y sacrificios entre deudores y acreedores. Para eso deben dejarle usted de hacer bullying al Gobierno y al pueblo griego. No se soporta esa agresividad que ustedes están manteniendo. El endeudamiento, señor Rajoy, no se explica con esa visión luterana de ahogadores ejemplares y deudores irresponsables. Esto es una manipulación de la opinión pública y usted lo sabe, a pesar de que usted es el principal cómplice español desde el inicio de esta legislatura y en contra de nuestros intereses y de la imagen del pueblo español. El origen de nuestra deuda, usted lo sabe, no es un exceso de gasto público, sino el endeudamiento hasta las cejas por parte de unas entidades financieras que cebaron por interés propio una máquina especulativa y que ahora se van a salir de rositas. Dice usted que se opone a la reestructuración de la deuda porque las deudas hay que pagarlas. Pero, señor Rajoy, si ha sido usted el presidente del Gobierno que ha impuesto la más injusta de las reestructuraciones y reordenaciones de la deuda, ¿qué es sino la conversión de la deuda privada de los bancos en deuda pública que usted ha impuesto en este país? ¿Qué es lo que usted ha hecho durante esta legislatura? Eso es una reordenación y una reestructuración antisocial de la deuda, porque usted ha cogido deuda privada y la ha convertido en deuda pública. Y ahora pretenden que durante años las generaciones de españoles estén trabajando para satisfacer los intereses de unos acreedores que, cuando menos, son cómplices necesarios de este desastre. Y es verdad que la cosa cada vez es más complicada, porque usted, como otros gobiernos europeos, lo que ha hecho ha sido convertir esa deuda privada en deuda pública y ahora el debate es en cómo y de qué manera se soporta este coste. Por cierto, señor Rajoy, a ver si una vez por todas le dice la verdad a los españoles. Empezó usted diciendo que el rescate no le iba a costar nada a los ciudadanos y de una u otra manera lo ha estado insistiendo. Y ya en estos momentos, ayer mismo, su gobernador del Banco de España reconocía que al menos 40.000 millones de euros, digo al menos, no se van a recuperar y que van a ser pagados por los ciudadanos por partida doble, por impuestos, con recortes y con endeudamientos en generaciones futuras. Este Consejo, como usted nos ha recordado, ha sido también el Consejo de la Unión Energética y ha terminado con una loable declaración de buenas intenciones. Déjeme que le diga que, a nuestro juicio, las propuestas del Consejo no apuntan a un modelo coherente ni sostenible, ni mucho menos que garantice la soberanía energética. Señor Rajoy, no se garantiza la sostenibilidad y la soberanía energética apostando por importaciones masivas de gas o por prolongar la vida de las centrales nucleares o por autorizaciones masivas para la extracción de hidrocarburos no convencionales, el fracking. No es así. Entienda de una vez por todas y escuche las alternativas que le estamos planteando otros. Estrategias de eficiencia energética y reducción de consumos.
por una apuesta decidida por las renovables, por abordar el drama humano de la pobreza energética y por un sistema de interconexión que no esté al servicio de las grandes corporaciones, sino que esté al servicio del cambio de modelo. Las renovables, señor Rajoy, son la mejor apuesta para reducir el gas de efecto invernadero y pueden ser uno de los grandes motores económicos de Europa, como confirma un reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Pero, en cambio, usted y su Gobierno, en dirección contraria, han desplegado una extraordinaria agresividad contra las renovables y el autoconsumo, con el argumento del coste en forma de subvenciones a esas energías, a las energías renovables, olvidando todo lo que suponen las centrales de ciclo combinado y el gran fraude que en estos momentos supone tener que estar pagando por unas inversiones que solo interesaban a las constructoras y que en estos momentos tenemos ociosas. Porque, por supuesto, cuando sopla el viento las cosas van bien, sobre todo si sopla el viento a favor, señor Rajoy, claro. Menuda verdad ha dicho hoy usted. Su política energética es la suma de una falta de transparencia, de improvisación y, sobre todo, de sometimiento al lobby eléctrico de este país, con unos costes insoportables para los ciudadanos. Ya es evidente, su Gobierno mintió en esta Cámara con informes inexistentes para justificar la reducción de ayudas a las energías renovables. Usted ha conseguido que España sea uno de los países más inseguros del mundo para invertir, salvo, claro, para sus amigos. Han provocado centenares de reclamaciones judiciales que pueden costarle una fortuna, otra más a la ciudadanía. Llueve sobre mojado. No reclaman los 3.400 millones de euros pagados de más a las eléctricas en costes de transición de la competencia. Indemnizan a los propietarios de Castor por una inversión fallida de la que ellos al menos son corresponsables. Tiene usted razón, ¿eh? No es usted, en esas cuestiones, en esos fiascos, el mérito no es solo suyo. Este mérito lo comparte, y bastante bien, con el Gobierno Zapatero. Pero que esas barbaridades no sean solo mérito suyo y que hayan sido perpetradas a dos manos, confirma un aspecto aún más grave, y es que los gobiernos de este país terminan siendo secuestrados por el oligopolio eléctrico. Y ese es el verdadero problema. Desháganse ustedes de esos vínculos, de esas adherencias, acepten negociar con los otros grupos, pongan en marcha una política de transparencia. ¿Por qué no encargan ya de una vez por todas una auditoría independiente sobre el déficit de tarifa eléctrico que permita regular un sistema estable de una vez por todas, que no cambie cada 6 meses? Presenten un plan de transición energética en el que se apueste por el ahorro y la eficiencia energética, las renovables y el autoconsumo. Apostemos todos por la movilidad sostenible, con impulso de ferrocarril, en detrimento del lobby de los carburantes, que se lucran cuando sube el precio del petróleo y que se continúan lucrando también cuando baja. Señor Rajoy, esta es nuestra alternativa para que usted no nos diga después que no le presentamos propuestas. En relación al Plan Juncker, déjenme que les diga que Europa necesita crecimiento sostenible y para eso hace falta liderazgo del sector público. Exactamente lo contrario que hace el Plan Juncker, que tiene tanta credibilidad como el personaje que le da nombre, ninguna. Alguien que se ha dedicado durante su responsabilidad en su país, en su Gobierno, a permitir la elusión de las grandes corporaciones, no debería estar al frente de Europa de ninguna institución, porque no tiene autoridad para abordar el drama de los paraísos fiscales y la elusión fiscal. El Plan Juncker tiene en estos momentos más de cuento de la lechera que de otra cosa, como ya sucedió antes con el Plan Barroso 2012 o con el Plan de Garantía Juvenil. Señor Rajoy, ¿nos va a presentar usted algún balance del Plan de Garantía Juvenil en algún momento para que sepamos exactamente si su música tiene alguna letra y alguna incidencia concreta en los jóvenes de este país? Me temo que no, porque la información que le estamos solicitando no nos la está dando. No es creíble, señor Rajoy. No es creíble que cada euro de inversión pública se convierta en 15 euros de inversión privada. Ceder el protagonismo inversor a la iniciativa privada es la garantía de que, una vez más, las inversiones se van a realizar no con criterios de eficiencia económica y cohesión social, sino en función de los intereses de las grandes corporaciones. Y eso no es una acusación en el aire, eso es la evidencia. Lo demuestra la apuesta desenfrenada por el AVE en detrimento del ferrocarril de proximidad en este país, que no tiene ninguna lógica desde el punto de vista económico ni social. Se ha referido usted, señor Rajoy, a las políticas fiscales. Déjeme que le diga que los consejos, lo sabe usted muy bien, son importantes por lo que trata, pero también por lo que ignoran. Y este Consejo ha vuelto a ignorar el gran problema que tiene Europa, que no es otro que una economía globalizada, sin gobierno político y, sobre todo, sin una política fiscal común.
Se han dado pasos, sin duda, pero son pasos de tortuga y, en algún caso, pasos hacia atrás. O mucho peor, en estos momentos continúa existiendo una política de dumping fiscal entre los Estados europeos, donde la armonización fiscal es una armonización fiscal competitiva, a la baja, con tolerancia con los paraísos fiscales. ¿O qué es si no que nos tengamos que enterar de lo que pasa en BPA por la intervención de las autoridades de Estados Unidos? Y nosotros, que estamos cerca y que parece que tenemos algunos vínculos con Andorra, algunos más que otros, resulta que en estos momentos continúa siendo eso, dumping fiscal, armonización fiscal competitiva y paraísos fiscales el gran drama. Mientras Europa se está desangrando, porque no es posible hacer políticas desde ningún lugar si no hay capacidad fiscal para hacerlo. Y, sobre todo, si se mantiene la tolerancia con un sistema financiero que actúa como una autopista de 4 carriles para canalizar dinero opaco, negro y rojo, sí, rojo, manchado de sangre. Esa es la desgraciada realidad de Europa en estos momentos. Y sus políticas, insisto, son escasas y lentas. ¿Por qué no le aplican ustedes la misma velocidad a las políticas fiscales de lucha contra los paraísos fiscales que, por ejemplo, le han aplicado a la desregulación laboral y a la apuesta contra la negociación colectiva que ustedes han practicado bajo el dictado de la Troika en el memorándum? ¿Por qué para unas cosas velocidad de tortuga y para otras velocidad de guepardo? Porque, en definitiva, la razón se la voy a dar yo a usted. Combatir a los paraísos fiscales es combatir sus paraísos fiscales, los suyos y los de sus protegidos, que evaden impuestos mientras imponen recortes sociales y se pasan el día alardeando de patriotismo. Eso sí, unos patriotas compiten con otros patriotas mientras todos son evasores fiscales. Le hace mucha gracia al ministro Wert mi comentario sobre sus paraísos fiscales, pero es que pronto va a tener que preguntarse, que levante la mano en el que este lado de la bancada no tiene su dinero fuera de este país de manera opaca y ofusca. Pronto va a tener que preguntarse eso. Señor Coscubiela, su debate es con el presidente. ¡Silencio! Su debate es con el presidente del Gobierno, no con el grupo parlamentario ni con los votantes de su partido. Así que, por favor, para no tener que darle palabras a nadie, vuelve usted al debate con el presidente del Gobierno. Disculpe, pero no continúo sin entender las normas de este Congreso y, sobre todo, del concepto de la democracia que tiene la vicepresidenta, pero iré a... La señora vicepresidenta tiene una misión, mientras sea presidenta de esta Cámara, de que se respete a los 350 diputados que componen esta Cámara. Y usted no puede acusar a diputados que no van a intervenir de tener paraísos fiscales. Me da igual de qué bancada sea, incluida la suya. Es algo que entiendo que debo hacer. Y creo que eso es democracia, señor Coscubiela. Continúo, si me permiten, continúo, y luego ustedes lean de nuevo y vean que he hecho una pregunta. Si alguno se siente eludido, debe ser porque a lo mejor entienden que el señor... Continúe con el debate, señor Coscubiela. Lobo, señora vicepresidenta, diciendo lo que creo que tengo que decir en uso de la legitimidad democrática que me otorgan los ciudadanos que me han votado. ¿Lo permita usted o no? ¿Lo entiende? Continúo. Señor Coscubiela, por favor, guarden silencio. Señor Coscubiela, no es ese el tema. Usted tiene que respetar al conjunto de los diputados, es lo único que le he dicho. Sea de la bancada que sea. Y esa es mi obligación y la voy a seguir haciendo, señor Coscubiela, por mucho que usted grite. Continúe con el debate, señor Coscubiela. Continuaré con el debate recordando que parece que existen algunos dirigentes del Partido Popular, entre ellos Rato, que han eludido sus impuestos, han evadido sus responsabilidades fiscales, mientras insisten en llamar a los recortes de derechos sociales y al patriotismo. Continúo diciendo lo que quería decir, que es eso. Y eso lo sabe todo el mundo porque en algunos casos está incluso en los tribunales. Continúo con el Tratado de Libre Comercio. Señorías, escuece, la verdad siempre escuece, por supuesto. Tratado Transatlántico de Libre Comercio. Señor Rajoy, como me piden que solo debata con usted, lo voy a intentar. Es otro ataque a la soberanía de los ciudadanos y sometimiento a los mercados. Nos presentan como área de libre comercio lo que puede ser, si no lo evitamos, otro paso en una globalización económica sin gobierno político.
Ustedes saben que se trata de una negociación oscurantista, sin información a los ciudadanos, con una opacidad total. Incluso a los eurodiputados que piden información y ver la documentación se les niega, o la información se les ofrece en condiciones indignas, como ha denunciado nuestro compañero Ernest Urtasun, al cual se le metió en un cuarto oscuro con una documentación sin poder ni tan siquiera tomar notas manuscritas. Eso es oscurantismo total. Y si el oscurantismo lo es porque ustedes no pueden explicar exactamente qué hay detrás de ese tratado. No es un área de libre comercio, no es un área económica, es un intento de crear otro gran espacio económico donde solo gobiernen las corporaciones privadas, que no tenga gobierno político, o lo que es peor, que una parte de ese gobierno político se privatice, por ejemplo, en la solución de los conflictos, sometiendo esos conflictos no a los tribunales de justicia, sino a sistemas privados de arbitraje, que pueden ser útiles entre particulares, pero que no pueden de ninguna manera suponer la imposición a los Estados de las políticas, como ya está pasando en algún momento. Se lo hemos advertido y usted lo ha dicho. Se trata de un proceso de armonización regulatoria, sí, de armonización regulatoria. Si se pone en marcha el Tratado de Libre Comercio, de Inversión y Comercio, si se pone en marcha ese tratado, lo que va a suceder es que se va a producir una armonización regulatoria, pero a la baja, en términos de menos protección al medio ambiente, a la salud pública, al consumidor y a las condiciones de trabajo. Me temo que son ustedes unos cínicos impenitentes. Disculpe que se lo diga. Están ustedes llorando la falta en la Unión Europea de una política común que haya permitido hacer frente a la crisis, y mientras lloran esa falta de profundidad política de Europa, están empeñados en crear otra gran área económica sin gobierno político, porque ese es su gran objetivo, una globalización sin derechos, sin reglas y sin gobierno democrático, que tiene en el TIP la siguiente etapa. Por eso nuestro grupo, junto con otras entidades sociales, ha llamado a las movilizaciones globales este sábado 18 de abril en las calles de toda Europa, porque pensamos que esa batalla se puede ganar. Señor Rajoy, hoy usted no nos ha dicho nada sobre aquello de que la crisis es historia, aunque sus consecuencias no. La verdad es que las consecuencias de la crisis no son historia, porque el aumento de la precariedad y la creciente desigualdad y el enquistamiento y agravamiento de la pobreza no son consecuencia de la crisis. Son los resultados de unas políticas que han utilizado la crisis como coartada, como oportunidad para imponer un modelo antisocial y autoritario de sociedad. Lo que ustedes llaman salida de la crisis no es más que el paso a un desempleo masivo, a un desempleo generalizado y subocupación estructural. Ustedes pretenden hacernos creer que lo que está sucediendo en estos momentos es una mejora del mercado de trabajo. Y, en definitiva, lo que está pasando, y eso es consecuencia de la reforma laboral que votaron el Partido Popular y Convergencia y Unió, es que se está imponiendo un modelo de mercado de trabajo, de relaciones laborales cada vez más precario, con más degradación salarial. Y ese es el origen, entre otros, de la mayor desigualdad y pobreza de este país. Señor Rajoy, hoy hay en España 723.600 empleos menos a tiempo completo que cuando ustedes llegaron al Gobierno. Hoy hay 1 millón de parados de larga duración más que en diciembre del 2011. Su hoja de ruta de salida de la crisis nos conduce a más precariedad, más desigualdad y más pobreza. Hoy hay más de 2 millones de personas paradas sin prestación, 500.000 más que cuando usted llegó al Gobierno. Eso es, desgraciadamente, la realidad. Y no es un problema de tendencia, es un problema de que ustedes nos conducen a un modelo de sociedad en el que trabajar no garantice condiciones de dignidad. Por eso se están incrementando los trabajadores pobres, un 12,3% de la población que trabaja tiene ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Por eso, en estos momentos, tener un contrato a tiempo parcial, esa joya de la corona de su reforma laboral, es una vía para distribuir insolidariamente el empleo, que castiga especialmente a jóvenes y mujeres. Eso es de lo que queremos que usted hable. Y permítanos también que le digamos que sus políticas están provocando una burbuja, una sobreoferta de mano de obra precaria. Y así, con esa sobreoferta de mano de obra precaria, es imposible tener un tejido productivo que sea mínimamente competitivo, porque así lo que se alimenta es un tejido productivo ocioso. Y usted lo sabe, pero usted se ha planteado durante esta legislatura un proyecto social
que se basa fundamentalmente en 4 patas: desregulación laboral y degradación salarial, privatización de servicios públicos, detrás de los cuales suele haber negocios, centralización del Estado y, al mismo tiempo, un modelo profundamente autoritario. Autoritario porque ustedes lo que quieren es una sociedad que se silencie, y si no se silencia, intentan silenciarla. Y eso tiene mucho que ver con un modelo que en Europa algunos quieren acompañarle. Le volvemos a recordar muy brevemente, y para terminar, señor Rajoy, cuáles son los ejes de nuestra política europea. Se lo hemos planteado. Hoy es el momento para abordar conjuntamente, y usted debería apoyarlo, una conferencia europea sobre reestructuración de la deuda y un reparto más equilibrado de los sacrificios entre deudores y acreedores. Es el momento para abordar un plan de inversiones públicas. Recojan ustedes las propuestas de la Confederación Europea de Sindicatos y activen el Banco Europeo de Inversiones, que hoy está ocioso, poco utilizado. Aváncese en la construcción política de Europa, especialmente en el ámbito fiscal. Abordemos el tema de la mutualización de la deuda pública, también de la armonización fiscal, que acabe con ese dumping fiscal y dote a los Estados europeos y a la Unión Europea de musculatura fiscal. Abordemos una política de crecimiento de los salarios y rentas sociales, con la creación en Europa, en la Unión Europea, de la renta mínima garantizada de ciudadanía, como ha propuesto el Comité Económico y Social. Reviértanse las contrarreformas del Estado social, comenzando por la reforma del artículo 135 de la Constitución española, en la que esperamos tener algún aliado próximo, si es que eso se plantea. Es evidente que esas políticas son posibles, pero esas políticas no son posibles con ustedes en el Gobierno, señor Rajoy, a pesar de la profesionalidad que le hacen gala. Le voy a decir que en una cosa estoy de acuerdo con usted. Son ustedes unos buenos profesionales de la precariedad y de la bajada de salarios, del aumento de la desigualdad y la pobreza, unos profesionales del recorte del gasto social y la privatización de los servicios públicos, unos profesionales de la centralización del Estado, unos profesionales de la represión de las libertades democráticas, unos profesionales los mejores en el manejo de la corrupción. Señor Rajoy, este país necesita buenos profesionales, pero no de su especialidad, sin duda. Gracias. Gracias, señor Coscubiela. Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez.